Estudiantes de grado 11, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo como siempre, de la mejor manera, deseándoles muchos éxitos en este tercer periodo escolar. Y comenzamos nuestra asignatura de filosofía con algo de historia de la filosofía del siglo XIX y del siglo XX. Les presento a estos tres filósofos: está Marx, está Freud y está Nietzsche. Entonces, parte de esta filosofía que vamos a abordar en este tercer periodo tiene mucha influencia en este pensamiento también contemporáneo. Recuerden que en sus cuadernos debe estar impresa y pegada la rúbrica de autoevaluación, la cual pues está disponible también en este video, pero también la va a encontrar por foros de BPS. Entonces, por favor, no se lo olvide, imprime y pegue. Esta frase de Nietzsche: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. La filosofía contemporánea tiene unos matices bastante interesantes, debido a que del racionalismo podíamos pensar que pasamos al irracionalismo. Hay que mirar la connotación que tiene el pensamiento de Nietzsche, cuál es esa influencia que él tiene para pensar de esa manera. En esta época se habla mucho de corrientes vitalistas, en lo que fue la filosofía antigua, lo que fue la filosofía de la Edad Media, algo de la Edad Moderna. Dentro de la antigua y la moderna hay matices epistemológicos. Dentro de la Edad Media pues hay concepciones teológicas, pero en la contemporánea ya son cuestiones más vitalistas. La filosofía se va diversificando en varios campos, como en la psicología, en la sociología, en la ciencia, y va adquiriendo más fuerza también a partir de la propia psicología, porque los pensadores de la filosofía existencialista marcan un horizonte diferente para entender el comportamiento del hombre. Entonces, durante este estudio es bueno que pensemos y no olvidemos esta frase: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Bueno, entonces, para hablar de la filosofía contemporánea vamos a hablar algo de contexto histórico, en este caso algo muy marxista, se habla más bien desde el materialismo histórico. Entonces, ¿cuáles fueron esos hechos que estuvieron marcando esta época? Entonces estamos hablando del capitalismo, la acumulación de riqueza, ser dueños de los tres sectores productivos de la economía: el primario, el secundario y el terciario. En esta época no podemos hablar de sector cuaternario porque no había tecnología de punta. El otro elemento es la revolución industrial, que nace en Inglaterra, y gracias a los avances en física, química, matemáticas, fue posible la creación de grandes inventos. Igualmente, también, para que fuera posible esta inversión económica tan grande, el oro y plata que fueron extraídos de América fueron lo suficiente para lograr este gran proyecto industrial. Igual también se tiene la connotación de las ideas liberales en el mundo. Entonces, gracias a esa revolución francesa, que es la que termina con el absolutismo monárquico, la redacción de las primeras constituciones para limitar los poderes del rey, para convertirse en algo que se llama una monarquía constitucional. Entonces, Europa se divide en dos polos políticos, hablemoslo así, dentro de lo que es el polo conservador y el polo liberal. Raíces propiamente de esta revolución francesa: los conservadores siempre llevarán la tradición histórica de Europa, pero la concepción liberal del mundo la van a tener los burgueses, que es la nueva clase social que busca reivindicaciones políticas y sociales dentro de la sociedad. Las grandes potencias en ese momento, entonces, está Italia, está Alemania y está la Gran Bretaña, en sus afanes de ese imperialismo económico-político, de expandir sus influencias en continentes como África, como Asia. Entonces ahí va a tener bastante protagonismo estas potencias, gracias a esa revolución industrial, pues que fue en Inglaterra buscando nuevos recursos naturales, en el caso de Italia también buscando recursos naturales, pero el caso de Alemania es más bien por administrar, o tal vez no hablemos de administrar, sino más bien como controlar las rutas que habían en los océanos. Ese era el funcionamiento de los alemanes, aunque también tenían unas posesiones en África. Las ideas socialistas en el mundo.
La cuna de este pensamiento es Marx y Engels con su manifiesto comunista, pero en este caso Rusia es la que acapara esta ideología la acapara, y en este caso ellos la siguen y la proclaman, y aparte eso la fortalecen durante muchísimos años. Y el pensamiento de Darwin también da una connotación diferente hacia el origen del hombre. Ojo, porque cuando hablamos de materialismo histórico estamos hablando de elementos que constituyeron la historia, pero es que en este caso cuando hablamos de Darwin y la evolución de las especies, es cuando él determina que el hombre viene del mono, pero solamente es un caso hipotético, porque pues hasta este momento, a pesar que la religión todavía tenía esa preponderancia de que el hombre provenía de Adán y Eva, pero gracias a estos estudios de observación que hace Darwin, cambia totalmente la concepción del hombre. Bueno, entonces ese movimiento capitalista, ¿de qué se trata? Mire, el hombre capitalista es sus tentáculos. ¿Qué podrá sostener en sus tentáculos? Ojo, los medios de producción, primario, secundario, terciario. Grandes propietarios. También tuvieron al margen la carrera armamentista, por ellos fue que se inició la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También son dueños de los sistemas de salud. Explotan los recursos naturales. La ley favorece el sistema económico. Son dueños de los medios de comunicación. Compran empresas públicas. Tienen lujos y comodidades. Este es todo el tentáculo del sistema capitalista. Entonces, debido a esta tesis que se habla del capitalismo, su antítesis en este caso sería el socialismo, ¿no? Pero ojo, porque dentro de esta dialéctica hegeliana de la tesis, la antítesis y la síntesis, la tesis es el capitalismo, lo opuesto es el socialismo. ¿Cuál será la antítesis? Porque es que estos elementos históricos nutren la filosofía directamente, nutren el pensamiento filosófico del momento. El capitalismo, que es el que abarca la totalidad de las propiedades, se creen dueños y señores del mundo y hasta de las mismas masas de producción. La revolución industrial, que es una acumulación de capital en mano de unos pocos, donde pues el sector productivo está a cargo de personas que hacen parte de esta maquinaria, donde pues el empleado es el que sostiene las empresas. Aquí hay otra dialéctica y aquí hay otra tesis, aquí hay otra síntesis, aquí hay otra, tesis, antítesis y síntesis. ¿De acuerdo? Aquí pues aparecen no obreros propiamente trabajando, sino simplemente despedazando los medios de producción. Este fenómeno se dio en Inglaterra, en un momento en que los obreros pues querían reivindicaciones sociales. Bueno, pero ¿de qué se trata ese liberalismo que es el heredero de la Ilustración en fundamentos políticos como la soberanía nacional, o sea, el territorio, los derechos individuales que no se pueden negociar, la división de poderes del Estado, el derecho al voto, a redactar una constitución, la igualdad de derechos, la libertad de expresión? Y dentro de los elementos económicos está entonces, podemos hablar de la propiedad privada, podemos hablar de la libertad económica, de la libre competencia y de la intervención estatal. Entonces todos estos elementos que están con estos puntos azules son los más preponderantes dentro de ese sistema político, dentro de ese sistema económico del liberalismo. Ojo, porque es que también hay una parte fundamental, que la base social fue la burguesía, la clase media urbana y los intelectuales. Gracias a ellos es que se da todo este movimiento de la Ilustración. El imperialismo es ese elemento que es como otro brazo del sistema capitalista, porque lo que las nuevas potencias como Italia, como Alemania, como el Reino Unido, lo que querían era expandir su influencia política y económica en varios lugares del mundo. Ya había comentado que eran en continentes como África y como Asia.
Bueno, entonces, ¿qué es ese socialismo? Porque nace como una corriente crítica y de oposición al capitalismo, las duras condiciones de explotación a las que estaba sometida la clase obrera impulsaron el surgimiento de estas ideas. Entonces aquí hay unas caricaturas que nos muestran la apreciación que existe hacia el capitalismo y hacia el socialismo. Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues la cuna de toda esta idea pues es la Revolución Rusa, que es la revolución bolchevique, que es la que termina con la monarquía que lleva más de 500 años en Rusia, la de la familia Romanov. Ellos se retiran de la Primera Guerra Mundial debido a este problema interno. ¿Y cómo es la connotación que tiene Darwin acerca de su teoría de la selección natural? Entonces hay elementos como de observación. Los organismos tienen una gran fertilidad potencial, o en otras palabras, las poblaciones tienen el potencial de crecer exponencialmente. Es toda una teoría científica de esta evolución del hombre. Las poblaciones naturales generalmente mantienen un tamaño constante, excepto de cambios menores. La observación de los recursos naturales que son limitados. Hay una implicación que existe una continua lucha entre los individuos de una población por sobrevivir. Igualmente, todos los organismos de una población muestran variación, es decir, no son iguales unos a otros. En su quinta observación hace que hay cosas en los seres vivos que son heredables. En su segunda implicación, entre los distintos organismos de una población se da una reproducción diferencial, unos sobreviven, otros no, unos dejan más descendencia que otros, o sea que en este caso sobrevive el más fuerte o el que simplemente se puede adaptar. Durante muchas generaciones, la supervivencia y reproducción diferencial generan nuevas adaptaciones y nuevas especies. Toda una revolución de pensamiento científico a partir de Darwin. Bueno, ¿y cómo se trata esa filosofía del siglo XX? Elementos del vitalismo, vamos a hablar de la vida misma, y una corriente del vitalismo que es el existencialismo, que son elementos del pensamiento actual. Dentro de lo que tiene que ver con la ciencia se habla de fenomenología. Algo que se desata el existencialismo es el nihilismo. Raíces y connotaciones de la filosofía latinoamericana. Una teoría de los valores desde la axiología, desde cómo se redactan las fórmulas científicas, desde la filosofía analítica. Y lo que vamos a comentar, elementos de filosofía de la posmodernidad, que son elementos de cómo se maneja el poder. Bueno, tenemos uno de los filósofos más complicados de entender. Tienen una actividad por foro BPS, que es la que tienen que enviar en su cuaderno. Van a entender a Hegel. Vamos a ver qué es ese elemento de objetivación, alienación, la separación del espíritu, las cosas que están dentro del sujeto, el subjetivo conciencia del pensamiento, objetivo leyes e instituciones sociales, el espíritu absoluto, qué dependencia tiene la propia manera de pensar, cosas están fuera de la mente, la superación mediante la religión, el método dialéctico, filosofía y el arte. Facilísimo entender a Hegel, facilísimo. Yo les recomiendo que siga las instrucciones que están en foro BPS, conteste esas 3 sencillas preguntas que están ahí. Hay un encuentro en Zoom. Y bueno, aquí les estoy comentando que es lo que está disponible en el foro BPS, pero en la actividad de Santillana, en este caso no vamos a alternar las actividades como se hizo en Economía y Sociales, pero es elaborar un ejemplo de tesis, síntesis y antítesis desde la perspectiva de Hegel, asesoría por Zoom. Entonces es importante que todos se conecten, porque la calidad de este ejemplo depende de su calificación. Entonces yo les deseo a todos ustedes un feliz día, pórtense juiciosos. Recuerden que tenemos el concurso TikTok, ya elaboré 2, la verdad me divierto mucho con ese tema. A todos ustedes les deseo un feliz día.